Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos compartiendo el poder de la palabra. Recuerde nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Gracias a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, a través de Vivo para Cristo TV. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, allí en Suecia, Estocolmo, y todos nuestros videos a través de Radio Génesis 128 en el portal de YouTube. Allí los encuentra disponibles todo el tiempo. Muy bien, estamos avanzando en el tema de las plagas en Egipto. Muchísimas gracias por sus respuestas a las tareas. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, sus preguntas, sus inquietudes. Y veo y entiendo que hay un interés muy particular. No imaginé que hubiese tanta inquietud en el corazón de ustedes con respecto al tema del libre albedrío. Bueno, sí lo supuse. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné que era muy importante, antes de entrar y profundizar el tema de las plagas en Egipto, les mencioné que no podía avanzar hasta tanto el tema del libre albedrío quedara bastante claro en sus corazones. Por lo que ustedes me han escrito, según la tarea, pues veo que todos tenemos un concepto claro. Dios, desde el mismo momento de la creación, para el varón, para la mujer, nos ha dado ese don maravilloso, si me permiten usar la expresión el don, esa cualidad especial del hombre en el poder seleccionar, determinar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo frío, lo caliente, lo alto, lo bajo. Hasta el simple hecho de saber qué ropa vamos a utilizar, de qué manera vamos a comer, qué líquido puedo tomar, si el café lo tomo con azúcar, sin azúcar, etcétera. Todo en la vida está sujeto a determinaciones propias del individuo. Es decir, nosotros tomamos cada paso que damos, las decisiones que marcan nuestro camino. Pero por favor, acompáñenme por un momento, y no puedo, por supuesto, entrar a un tema, tendríamos que hacerlo en una sección particular, y concentrarnos en el libre albedrío, pero el concepto básico es el que quiero que todos creo que tenemos claro, y hay muchas preguntas que ustedes me envían respecto a este tema. Así es que para alivianar un poco lo que ya hemos venido tratando, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. En el capítulo 30 y en el verso 19. Este es un texto que creo que nos va a permitir aclarar y comprender un poco más el detalle respecto de lo que es el libro albedrío. Dice esta palabra, léalo conmigo por favor, libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este texto maravilloso, subráyelo por favor en su Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y verso 20, nos dice, estamos frente a una decisión, la vida o la muerte, la felicidad o la infelicidad, la alegría, el gozo, la paz, frente a tu prosperidad o a tu miseria. Y observen que aquí hay una palabra muy interesante. Humildad no la podemos confundir de ninguna manera con pobreza. Es que esa persona es tan humilde. Oh, sí, ¿y por qué es tan humilde? Bueno, porque mira sus zapatos rotos, su saco cosido por todas partes. No es humildad. Dios nos pone frente a una elección, la vida o la muerte.
Y dice, todavía nos dice, escojan la vida para que sus días sean prolongados, para que ustedes vean una vida de gozo, de plenitud, de familia, de preparación, de disfrute, porque el propósito de Adán y la varona en el huerto significa esto, disfrute. De tal manera que no conozco particularmente a alguien que le den a elegir entre la vida y la muerte y decida morir. No conozco particularmente a alguien que le den a elegir entre la alegría y la tristeza y elija la tristeza. No conozco particularmente a alguien que le den a escoger entre la bendición económica y la miseria y decida la miseria. De tal manera que esta palabra nos está indicando con absoluta certeza que tenemos el libre albedrío, es decir, la acción de responder a nuestra intención, a nuestra necesidad, en nuestro mejor convenir. Esto es extremadamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, el mundo está hoy como está precisamente como consecuencia del libre albedrío. Es decir, lo que es malo lo llaman bueno, lo que es bueno y sagrado lo llaman malo, de tal manera que tú tienes que elegir a quién sirves. ¿Sirves a Dios Todopoderoso o decides elegir el mundo, sus placeres, sus vanidades, sus comodidades, sus disfrutes, su pecaminosidad? Tenemos esa decisión de elegir. Y observen que en este texto hay una palabra que quiero subrayar y dice, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque Él es vida y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres. Es decir, aquí la palabra es obedecer, obediencia. Y este es tan simple ejemplo que nosotros como padres de familia, cuando atendemos a nuestros hijos o hacemos algún llamado de atención a nuestros hijos, para que a nuestros hijos les vaya bien en su vida laboral, profesional, espiritual, lo que les pedimos es, hijos, por favor, obedezcan. Y cuando tenemos un hijo obediente, es decir, cuando el libre albedrío de nuestros hijos actúa en obediencia, veremos entonces a nuestros hijos prosperar en su camino, vivir vidas con toda la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Este paréntesis en el tema, solo para que reflexionemos, porque repito, he notado según los escritos que ustedes me envían sus mensajes, he notado que respecto al tema del libre albedrío hay muchas cosas que tratar y por supuesto tenemos muchas cosas que tratar. Vean esta apreciación y cierro acá porque no es el tema. Desde el mismo momento en el que Dios habla a la creación, al varón, a Adán y a la mujer, porque hasta este momento no tiene nombre la mujer, les dice, si comieres de ese árbol, del bien y del mal, ciertamente morirás. Es decir, ya de antemano les estaba indicando que lo iban a hacer. Ya de antemano les dijo, ustedes tienen una elección, o están en el paraíso frente al árbol de la vida y frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Ya ellos están frente a una elección. ¿Sería que esa elección tomó por sorpresa al Todopoderoso? Creo que no. Creo que él conocía con absoluta certeza, evidentemente, lo que iba a pasar. Punto, vamos a dejarlo allí. Continuaremos en otro momento el detalle sobre el tema del libre albedrío, pero muchísimas gracias por su interés y muchísimas gracias por todas sus apreciaciones, estudios, citas bíblicas y todo maravilloso. Porque estamos escudriñando, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Cerramos ayer en la plaga número 4. Vimos la sangre, vimos las ranas, vimos los piojos, incluso llegamos a la plaga número 4 de las moscas. Vamos a retomar el tema. Jehová Dios dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, ya explicamos el río, y dile, ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el verso 22, para que retomemos nuestro tema ayer,
Y aquel día, dice el Señor, yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Recordemos que Génesis capítulo 28, verso 15 nos da una palabra maravillosa al respecto y nos dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esta palabra es muy grande, muy poderosa. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía una palabra, una promesa de que el pueblo de Israel, mi pueblo, mi primogénito, dice Yahweh, yo estaré con él, yo lo protegeré, yo lo cuidaré. Y esta es una promesa viva. Esta es una promesa que tenemos hoy en nuestro diario vivir. Entonces, ustedes me han enviado algunos mensajes, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por un desierto, me encuentro en tribulación, me encuentro frente a una crisis, estoy pasando por un momento tormentoso, etcétera. Gracias por su confianza. ¿Y qué les he podido contestar a quienes he podido enviar un mensaje? Les he dicho, mis amados hermanos, ¿tienes una promesa de vida en tu corazón? Dios te dice, yo estoy contigo, no temas, yo te guardaré, yo te cuidaré, yo te voy a proteger, yo lo voy a hacer. Y si Dios ha dado esa promesa en tu vida, en mi vida, entonces yo me aferro a una palabra de vida, dígalo conmigo, vida, vida, vida. Y cuando me aferro a una palabra de vida, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, interesante este aspecto de las moscas, repito, lo vimos el día de ayer, porque las moscas en sí como tal, ellas representan contaminación. Es decir, ellas representan putrefacción, el mal olor, la descomposición. ¿Y qué nos está indicando esto en nuestra vida actual en el día de hoy? Pues nada extraño a lo que vemos, y aquí lo vemos físicamente, hay una invasión de moscas, de diferentes clases de moscas muy molestas. Decíamos ayer, si una mosca incomoda, fastidia, ¿cuántos serán millones de moscas en todo nuestro ambiente? Que tipifican que, repito, la putrefacción, digámoslo así. Ahora, observen que vivimos en el siglo XXI, han pasado muchos años después de este momento, y en el siglo XXI, aunque no veamos físicamente estos enjambres de millones de moscas a nuestro alrededor, repito, tipológicamente representan contaminación. Pero estamos viviendo en un mundo total y absolutamente contaminado. No solamente contaminado desde el punto de vista de la contaminación del aire, sino contaminado desde el punto de vista de todo cuanto nos rodea. Estamos rodeados de ciudades de pecado, estamos rodeados de inmundicia en todo el sentido de la palabra pecaminosa, estamos rodeados de homosexualismo, estamos rodeados de prostitución, estamos rodeados de narcotráfico, de guerras, de pandillas, de todo tipo de bajezas de la humanidad. Estamos rodeados de todo tipo de contaminación, es decir, las tierras en las que estamos ahora, en todas las naciones, a su entorno, están llenas de enjambres de moscas, porque todo a nuestro alrededor está absolutamente putrefacto, contaminado. Esa plaga la tenemos hoy presente justo al lado nuestro y parece ser que no nos interesa. Es decir, caminamos como quien camina diariamente y respiramos como quien respira diariamente, pero no le damos importancia a la contaminación que está a nuestro alrededor. La televisión, el internet, los medios de comunicación totalmente putrefactos, totalmente contaminados. Nuestros niños, con la facilidad que tienen hoy a través de las redes sociales, tienen tanto acceso al mundo, a la contaminación, que apenas niños muy pequeños de 3, 4, 5, 7 años, los padres, para evitar ocuparse de ellos, le facilitan el celular, le facilitan la tablet, le facilitan los medios para que se contaminen de toda esta contaminación que tenemos hoy en la modernidad. Es decir, que esta plaga de las moscas
que repito, no la estamos viendo físicamente, está precisamente a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Así es que aquí vivimos en esta circunstancia que hay una segunda proposición de Faraón a Moisés diciéndole: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. No olviden, tenemos una tarea, los 3 días. Gracias. Ya quienes han contestado, excelente. Estos 3 días son extraordinariamente proféticos e importantes. Recordemos, por supuesto, que el libro de Shemot, el libro de Éxodo, nos habla de redención. Van muy bien con la tarea, pero voy a dejarles tal vez hasta mañana, porque hay aún personas que sé que van a contestar y les voy a dar la oportunidad. Quienes lo hicieron ya, muchísimas gracias. Vamos a avanzar. El verso 32 en el capítulo 8 nos dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Observen, aquí estamos hablando, endurecer el corazón es que el libre albedrío, la libre elección que Faraón tenía ante esta situación, pues en este mismo momento ya no la tiene porque Dios ha endurecido el corazón. Atención al cuadrito que estamos desarrollando. Yo ya tengo el mío aquí en mis notas. Espero que haya visibilidad suficiente para que usted lo pueda ver. En el primer cuadro, en la primera columna, aquí a mi costado derecho, tengo que las 3 primeras plagas, ¿cuáles son? Sangre, las ranas y los piojos, afectan directamente el agua. Atención, el agua. Todos estos elementos los vamos a ir clasificando en 3 grupos. Grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3. Y obsérvense que las 10 plagas afectaron de manera directa cada uno de estos elementos. ¿Cuáles? Agua, tierra y aire. Así es que este es el cuadro que estoy desarrollando en mis notas. Quise traerlo para que ustedes tengan una idea y por favor, no tiene que ser específicamente pero para que usted tenga una idea de lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a establecer en cada una de estas plagas los detalles. ¿Cuál fue la vara que actuó en el caso de la sangre? Dijimos ayer, la vara de Aarón. ¿Qué pasó en el caso de las ranas? ¿Quién actuó? ¿Aarón o Moisés? ¿La vara o la mano? Y así sucesivamente en cada una de ellas. ¿Qué pasó? Vemos, por ejemplo, aquí en el caso que mencionamos de las moscas, que en este segundo caso de las moscas, ahora Faraón hace una segunda propuesta a Moisés y les dice: ok, los dejaré ir a adorar a su Dios siempre y cuando no se me vayan muy lejos. Interesante. Entonces este es nuestro cuadrito, usted lo puede ampliar en sus notas y lo vamos a ir desarrollando. Por supuesto necesitamos más espacio, porque en cada uno de los espacios, entre espacio y espacio, vamos a tomar nota de los detalles que vamos mencionando a continuación. Vámonos al capítulo 9 y a la plaga número 5. Entonces dijo Yahweh a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos. Observen los nombres que aparecen aquí: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Recuerden que después de cada uno de los anuncios que hace Moisés a Faraón, a su vez, le hace una advertencia. Y aquí dice: la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Amén. ¿Usted puede decir un amén? Espero que sí. Porque lo estábamos mencionando hace unos días. Cuando se hace comentarios de la brujería y la hechicería y cosas como estas que aún todavía hoy funcionan, funcionan en el sentido en que la incredulidad del hombre permite tener un tipo de creencia como esta. Que un hombre, yo estoy en la ciudad de Charlotte, un hombre en la ciudad de Charlotte hizo una brujería para que a una persona que está en Chicago le suceda tal cosa. Y la gente paga incluso para que esto suceda. ¿Por qué? Porque practican
brujerías, encantamientos, hechicerías y otro tipo de cosas que la palabra, por supuesto, nos prohíbe. ¿Por qué nos prohíbe la Biblia este tipo de prácticas? Porque todo este tipo de prácticas o encantamientos son mentira. Por lo tanto, tratándose de una mentira, la palabra nos prohíbe entender una mentira porque Juan 8, 31, 32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. No los encantamientos de hombres, ni mucho menos. Así es que, verso 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Muy interesante, mis amados hermanos, en esta quinta plaga entender algo. Observen que no solamente cuando se ataca a los animales, cuando esta plaga viene sobre los animales, es interesante mencionar que los camellos, los asnos, los caballos eran animales utilizados para el transporte, para el comercio, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, las ovejas o las vacas eran utilizadas para el alimento. Entre los egipcios, las vacas, las ovejas eran ídolos, eran considerados dioses, no los podían tocar, el egipcio no comía carne, recordemos esto. ¿Cuándo vimos esta experiencia? Recuerden cuando José recibe a sus 11 hermanos, ya incluyendo a Benjamín, se prepararon 3 mesas, una mesa para los egipcios, una mesa para José y otra mesa para los hermanos de José. En las mesas de José o de los hebreos, porque los egipcios así los llamaban, los hebreos, se servía carne, mientras que en las mesas de los egipcios no podían o no comían la carne, toda vez que para ellos era abominación, además que consideraban a estos animales como animales dioses, como sucede en la India con las vacas sagradas y todas estas cosas. Ahora, observen que en esta intención de atacar a estos animales, Dios está haciendo algo importante, y es que se ven afectados los transportes, se ven afectados los comercios, se ve afectado el alimento. Todo esto junto trae consigo una terrible descomposición. Es decir, si a lo que vamos viendo apenas hasta ahora, en nuestras primeras plagas encontramos sangre, el agua totalmente contaminada, el río Nilo, el dios de Egipto, ahora está totalmente fuera de funcionamiento, sus aguas están absolutamente contaminadas, en sus aguas tenemos ahora peces muertos, putrefacción absoluta, ranas por todas partes que salen del río y entran a la tierra. Vemos los piojos que, aunque pareciera ser que no maten, producen irritación, fastidio como tal. Las moscas mostrándonos lo nauseabundo, la asquerosidad del momento, y animales muertos, putrefactos, etc. ¡Wow! Observen este cuadro y observen este panorama. Si nosotros hiciésemos un dibujo gráfico de lo que hasta este momento estamos viendo en las primeras plagas, nos daríamos cuenta que esa zona, esa tierra en el que había tanta prosperidad, tanta idolatría, tanto egoísmo, tanta vanidad, etcétera, 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 entonces ahora está sucumbida en una condición total y absolutamente decadente, en una condición absolutamente podríamos usar esa palabra, si me permiten decirlo, horrorosa. Es decir, que quién quisiera por un momento siquiera vivir en una nación como esta, total y absolutamente descompuesta. Apenas vamos en la número 5, la descomposición de los animales, e inmediatamente en el texto que llevamos aparece en el verso 8 la plaga número 6. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés, subráyelo por favor porque eso va a nuestro cuadro de notas, la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. ¿Cómo la esparce Moisés? Dígalo conmigo, con la mano. Recordemos cuáles son las señales: la vara,
que se convertirá en culebra. ¿En qué te apoyas hoy y qué tipifica? Número 2, la mano que es colocada en su pecho y sale una mano totalmente leprosa, tipificando el pecado. Posteriormente esa mano nuevamente vuelve a su normalidad, tipificando la sanidad, lo grande que Dios es a través del tiempo de la sanidad. Aquí estamos viendo cómo Dios ahora dice, toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá. ¿Quién? Moisés. Por favor, circule Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Verso 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Observen que en los textos que estamos tomando, en el capítulo 9, con la plaga del ganado, con la plaga de las úlceras, incluso con la plaga de las moscas, los sabios, los hechiceros, los que tenían todos sus encantamientos y sus trucos y todo lo que hacían tratando de retar la autoridad de Dios, desaparecieron. Ahora aquí los vamos a encontrar en el capítulo 9, verso 8, ahora encontramos que todos los hombres en Egipto estaban llenos de úlceras, de llagas. ¿Qué cosa más terrible está sucediendo en este momento? ¿Y cómo se sucede? Todos estos animales descompuestos, peces, ranas y camellos, caballos, asnos, ovejas, vacas y en toda esta putrefacción, lo que hicieron entonces fue empezar a recoger todos estos escombros, todo esto y quemarlo. De toda esa quema de muerte quedan cenizas. Y ahora el Señor dice, de esos hornos de cenizas vas a tomar esa ceniza, lánzala hacia el cielo y se producirá un sarpullido y úlceras en todos los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. ¿Qué pasó con los magos? ¿Qué pasó con los hechiceros? ¿Qué pasó con los encantamientos? Pues hasta aquí les llegó su capacidad, su truco, su magia, cualquiera que sea, porque ahora ellos están llenos de sarpullido y de úlceras, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Avancemos. Bueno, creo que vamos a tener que llegar solamente hasta este punto porque el tiempo ya no nos avanza más. Pero sí quiero que recordemos algo muy interesante. En este texto que estamos desarrollando, en esta plaga número 6, nos daremos cuenta de algo muy interesante y permítame solo leer un texto que quiero mencionar respecto a esto. Las cenizas son los que quedan después de que algo ha sido quemado. Al fin, después de la quinta plaga, todos los recursos de Egipto habían sido juzgados. El agua, la tierra, el aire y los ganados fueron juzgados por Dios. Aquí hay algo muy interesante. Efectivamente, fue acabada, pero quedaron todavía cenizas de algún restante. ¿Qué menciona este estudio tan interesante? Todas esas cenizas. Usted recuerda un dicho popular que dice por allí, cuando hay una relación de pareja, un noviazgo, y repentinamente terminan esa relación, ¿qué decimos? Cenizas quedan. Y aún de las cenizas todavía puede prender el fuego. Y aquí lo que estamos viendo es que después de toda esa contaminación y después de quemar toda esa contaminación, hay cenizas. Estas cenizas que aún quedan, una vez fueron lanzadas al aire, ahora consigo traen sarpullido y úlcera. Es decir, que aún pensando que ya toda la putrefacción se había quemado y se había limpiado ese ambiente hostil, ese ambiente insoluble que vivía Egipto, aún en medio de todo esto, las cenizas todavía producen efecto, todavía ese pecado, aunque había sido quemada toda la inmundicia, aún todavía produce consecuencias. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. El día de mañana continuaremos entonces con la plaga número 7 y hablaremos entonces del granizo. ¿Por qué es interesante? Porque granizo en el desierto parece que no es muy típico, pero lo vamos a ver. Recuerden 3 elementos: agua, tierra y aire. ¿Cómo afectaron cada una de estas plagas las diferentes posibilidades de la tierra? La tierra fue juzgada, el aire fue juzgado y por supuesto el agua también fue juzgada. Muy bien, mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda.
Les doy gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por compartir el video. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias por la tarea que tenemos pendiente. ¿Por qué era tan importante a 3 días de camino? A 3 días de camino. ¿Por qué Moisés insistía, necesitamos salir a 3 días de camino? Shalom, bendiciones y les espero mañana nuevamente aquí en nuestro tema con las 10 plagas en Egipto. Bendiciones.